platiquen con él todas sus dudas, todas sus inquietudes. Esto es como parte de su tratamiento, les va a ayudar a aclarar todas esas dudas, a quitarle todos sus tabús que muchas veces uno mismo los cree. ¿Sí? Él nos va a hablar sobre sexualidad durante el cáncer. Bienvenida, vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Por un lado, un tema muy interesante. Agradezco la invitación, licenciada, a compartir con ustedes. Ciertamente, como mencionaba, si tienen alguna duda, no se queden con ella, por favor, externenla. Trato de garantizar cada vez que doy una charla que queden los conceptos como muy claros, aunque sean técnicos. Y esta es la ruta que vamos a realizar. Solamente quiero puntualizar que a veces cuando se habla de sexualidad, las personas confunden el sexo con la sexualidad, son cosas diferentes, pero las vamos a explicar. En el caso de la sexualidad humana, implica muchas áreas. Decimos que es multifactorial el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente se debe a muchas cosas la sexualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de conductas, implica nuestros pensamientos, nuestras nos ganan los negativos con respecto a los positivos. Entonces, imagínense lo terrible si tenemos muchos pensamientos, que pueden ser más de 1000, ahorita les digo el cálculo, y esos pensamientos son negativos, ¿cómo creen que es nuestro comportamiento? También puede ser negativo. Entonces, en la sexualidad también implica cuando tenemos cambios hormonales, no tenemos la misma disposición para hacer cosas. A veces podemos estar enojados. Por ejemplo, en el caso de la testosterona, que es la hormona que nos permite tener sexo, que nos impulsa también en el sexo, la cuestión es que se necesitan pequeñas dosis nada más de testosterona. Deseo, pasión o tener sexo, igual lo va a hacer, pero no va a sentir absolutamente nada, y eso nos puede generar conflictos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los tipos de apego, veamos un ejemplo que tiene que ver con muchos años para atrás, es del siglo anterior, cuando se empezó a estudiar la relación de los apegos. Agarraban a unos niñitos, los ponían con su mamá. Las niñas tienen 11 o a veces 12 años, ya están completamente formados, aunque el cuerpo sigue siendo de un cuerpo de niña, están completamente formados. Cuando llegan a la secundaria, a tercero de la secundaria, digamos que es la talla casi máxima que van a tener las niñas, y las niñas crecen más rápido que los niños. Pero esto también nos da una gran desventaja con respecto al cáncer de mama. ¿Qué sucede si parte de mi atractivo eran los senos? ¿No? Podemos lucir cosa. Ahora, si tenemos los pensamientos y los hombres o las mujeres gastan más pensamientos que los hombres, la cuestión es que si son más negativos va a haber una repercusión en nuestro propio cuerpo. Ahorita lo vamos a ver de manera también muy práctica. El sexo entonces nos permite tener relaciones sexuales, también procrear, y en ocasiones ya no nos vamos a sentir como tan completas si hay una enfermedad y si hay una mastectomía. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, considera la salud sexual como un componente entre el cuerpo y la mente. Por lo tanto, igual esta parte de la salud sexual es tan interesante que de alguna forma necesitamos pensar en un concepto globalizado. Ni siquiera estamos esperando enfermarnos si nos enfermamos, y eso genera un impacto, pero al mismo tiempo ese impacto y cualquier cosa de las que hayamos hecho en nuestra vida está relacionada con emociones. El día que di mi primer beso, ¿cómo creen que me sentí? Emocionado. Una electricidad me recorrió por el cuerpo, no me reconocía yo mismo, ¿no? Pero igual en cada evento que tenemos que es significativo, siempre está aparejada una emoción, que puede ser positivo o negativo. Vamos a suponer, primero vamos a hablar de cosas
Ese miedo que ustedes están diciendo también es ansiedad, también es angustia, también es fobia, también es pánico, forma parte de esa gama impresionante del miedo. Por lo tanto, igual cuando nosotros experimentamos el miedo, tenemos un panorama como esto. O sea, el miedo puede ser pavor, puede ser temor, puede ser pánico, puede ser horror, y todo eso llegamos a sentir, por ejemplo, cuando tenemos una noticia que es mala. Y eso va a impactar también en nuestro cuerpo, va a impactar también en nuestra mente. Van a ver en este momento, hay una palabra muy larga, la voy a decir, parece trabalenguas, pero ahorita le explico, se llama psiconeuroendocrino inmunología. Esa palabra tan larga, ¿qué significa? Que la parte psicológica está relacionada con nuestro cuerpo. Como nosotros estamos actuando. Fíjense, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Decían cómo se sentían en el miedo. El miedo y todas las emociones tienen reacciones fisiológicas. Cuando alguien, independientemente de quienes nos dieron sus comentarios, siente miedo, ¿qué pasa en el cuerpo de esa persona? ¿Cómo se sentiría un cuerpo con miedo? Está triste, doloroso, rígido, cansado, ¿sí? ¿Qué más? Doloroso ya, ¿sí? Tembloroso también, por supuesto. Entonces no estamos al 100%. Y ese es, siempre nos estamos comunicando, nuestras emociones le comunican a diferentes. Me voy a sentir mal y me voy a sentir peor. Lo voy a poner más grave. ¿Qué tal que esa persona con la que me estoy comunicando, o trato de comunicarme, es el propio doctor el que me está tratando? ¿Qué creen que va a suceder? O cualquier persona del personal médico. ¿Qué creen que va a suceder? Me voy a sentir inseguro, me voy a sentir que estoy chocando. Y entonces la cuestión es que a veces tampoco ellos tienen una preparación, podrán tener en la parte médica, pero no en la parte psicológica. Y entonces es muy importante acompañar a los... Vamos a hacer un viaje para continuar su tratamiento, pero va a ser muy lejos. Está muy feo. No les digo el lugar a donde vamos a ir. ¿Qué van a pensar? No voy, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una reacción. ¿Otra más? Puede dar miedo, por supuesto, y acuérdense que el miedo es parte de nosotros. Si no sintiéramos miedo, también estaríamos muertos. De alguna forma necesitamos confrontar nuestras emociones para poder sobrevivir. Las emociones nos sirven para eso, para poder adaptarnos y sobrevivir. Pero cuando enfrentamos la incertidumbre, allá arriba, recuerdan que decía en las bolitas que teníamos al principio, si no tenemos a alguien con quien descargarnos, por supuesto que igual la vamos a pasar peor todavía. Entonces, les había dicho que se han registrado en estos universos de emociones más de 300 emociones que han quedado registradas. Hay un divulgador científico que se llama Eduardo Punset, es español, y él ha registrado más de 300 emociones y las ha mapeado. Quiere decir que tenemos un mapa de las emociones. Ahorita vamos a ver más mapas y vamos a ver cosas que son de las pacientes. Otras cosas es que pensamos en los tratamientos. Si el tratamiento, nada más de imaginarlo o de empezar a investigar, sabemos que es un tratamiento doloroso, por supuesto que ya con eso me empiezo a sentir mal. Hay una parte que se llaman expectativas. Una expectativa es algo que espero. Voy a imaginar que en un ratito más voy a ver a una persona que quiero mucho. Vamos a pensar, ahorita son 25 para las 10, que la voy a ver bonita, necesita tener unas formas anatómicas que son, entre comillas, perfectas. Y si es parte del atractivo que yo tenía, pero ahora ya no lo tengo, ¿cómo creen que se va a sentir la persona? ¿Cómo se sienten ustedes? Por supuesto que se siente uno mal, se siente terrible.
Y entonces va a impactar en algo que es parte de mi esencia, que es parte de mi ser, en algún miembro. Se llama miembro fantasma. Y a veces alguien dice, me duele la pierna que me quitaron. ¿Qué es lo
En hombres, ¿y qué nos atrae a las mujeres cuando estamos emparejados? ¿A los hombres qué les atrae? No, no es cierto, es la parte emocional y espiritual de la mujer. Entonces tengo que volver a revisar mis libros. Porque nos atrae la parte de las formas. En el impacto fisiológico y ya después está lo demás. Okay. ¿Y a las mujeres qué les puede atraer? Estamos duelos que se van a seguir presentando. Hay una alteración con las personas que tenemos más cercanas. Si me siento deprimido, me siento irritable y seguramente que hasta más violento puedo ser. Si las actividades que hacen mis hijos antes las podría tolerar, ahora a lo mejor hacen cosas o me preguntan cosas, me molestan y puede ser que incluso hasta les trate mal. Esto me va a poder llevar también en esta depresión a pensar, ¿y qué tal que mejor ya no existo?